Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 1251. La torre supresora del cielo, 2. Me estás obligando a usar la torre de supresión del cielo. El Santo Rey movió una mano. Una torre de piedra gris apareció y se expandió. Parecía sencillo al principio, pero pronto desató la presión de una bestia feroz. Su Ping podía sentir lo aterradora que era la torre, a pesar de que estaba dentro del pequeño universo de Shenwan. Su mente y su alma estaban en temor. ¡Qué gran tesoro! Los ojos de Yi Chen brillaron. Estaba bastante asombrado, no esperaba que el anciano tuviera un tesoro tan grande. Shenwan cambió ligeramente su expresión y volvió a balancear su sable. Oleadas de auras surgieron en el vacío, provocadas por leyes y grandes caminos. Sin embargo, las olas estaban cubiertas por la torre de piedra y estaban siendo tragadas. La torre voló como una lanzadera. Su fondo oscuro se presionó cerca de Shenwan. Este último balanceó su sable consecutivamente y lanzó auras aterradoras, las cuales fueron tragadas por un agujero negro ubicado debajo de la torre. Solo redujeron la velocidad de la torre un poco. Es inútil. Mi último tesoro puede suprimir a los celestiales. Se dice que incluso suprimió los misteriosos cielos en la antigüedad, y deben haber sido tan fuertes como los dominadores del universo, dijo el Santo Rey. Era uno de sus últimos tesoros. Era raro que él lo usara. Tener tal tesoro le había valido el nombre de Santo Rey, que era superior a los 12 celestiales. Supervisó el planeta de origen y nadie lo desobedeció. Estallido. 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 Shenwan todavía balanceaba su sable de una manera sombría pero pausada, ralentizando aún más la torre de supresión del cielo. Seguía acercándose a él a gran velocidad, pero se las arregló para ganar un par de segundos. Justo cuando la torre estaba a punto de golpearlo, Shenwan movió una mano y salió disparado como una sombra. El Santo Rey vio esto. Era un hueso negro. ¿Un hueso? Exactamente en ese momento, la torre se tragó el objeto, luego, de repente, disminuyó la velocidad y se detuvo. El Rey Santo estaba ligeramente aturdido, sintiendo que la torre no podía moverse más. Había sido dueño de la torre durante cientos de miles de años y la nutrió con su sangre y esencia. Fue una pena que el nivel de la torre fuera demasiado alto. Nunca había podido cultivar un nuevo espíritu de torre después de que el anciano muriera. Anuncios de Put Future. ¿Qué está sucediendo? ¿Está lleno? El Santo Rey estaba familiarizado con las operaciones de la torre. Aunque era poderoso, siempre tomaba un tiempo para descansar después de haber consumido suficiente comida. Dichos descansos podían durar de 10 a 1000 años. Ese hueso, el Santo Rey se dio cuenta de lo que estaba mal. Shenwan se sintió un poco aliviado al ver que la torre se había detenido. Estaba arrepentido, pero al mismo tiempo se sentía algo afortunado. Ese hueso pertenecía a cierto cadáver que había encontrado. Es muy probable que el ser haya alcanzado el nivel de dominador del universo o superior cuando estaban vivos. Quedó paralizado por el aura persistente cuando vio el cadáver por primera vez, e incluso tuvo que arrodillarse ante el cadáver durante 300 años antes de que finalmente superara el miedo. Él ya era un celestial en la cima de la pirámide en ese entonces. Nadie sabía que un elevado celestial al que todos admiraban había estado de rodillas durante 300 años frente a un cadáver. Una vez listo para dejar ese cadáver, hizo acopio de todo su coraje para recoger aquel hueso, que había estado tirado a un lado. Lo había estudiado durante mucho tiempo y aprendido mucho, pero se vio obligado a abandonarlo para sobrevivir en ese momento. ¿Por qué tu tesoro no se mueve? Yi Chen preguntó con curiosidad cuando pasó por el Santo Rey. Este último dijo con un tono sombrío. Está lleno. Recuperó la torre después de responder. Yi Chen también se dio cuenta de que algo parecía estar mal con la torre. Su aliado temporal no parecía estar jugando una mala pasada. No se dijeron más palabras. Sacó 3 runas, las encendió y luego las agitó. 3 cadenas negras se lanzaron instantáneamente hacia adelante. Shenwan cambió ligeramente su expresión y balanceó su sable para parar. Sin embargo, las cadenas parecían ser ilusorias. Evitaron el filo del sable y ataron a Shenwan. Estas son las cadenas de los sentimientos. No se pueden cortar. Yi Chen sonrió después de ver que Shenwan estaba atrapado. Esas cadenas eran algunos de los mejores tesoros definitivos de su arsenal. Incluso los celestiales podrían quedar atrapados si no se encontraran con armas que los contrarrestaran. Reino sagrado, lanza del lobo celestial. Un universo magnífico apareció detrás del Santo Rey.
Los patrones de luz y Dao se condensaron en espiral y formaron una lanza en el centro, que luego salió disparada. La larga lanza cruzó el vacío. Su aura por sí sola habría hecho colapsar un planeta. La cara de Shen Wan cambió. Agitó una mano y formó un escudo dorado. El escudo dorado tenía el rostro vívido de una chica bonita. Luego abrió los ojos y su expresión era horrible mientras mostraba colmillos afilados para morder la larga lanza. Pero al momento siguiente, la larga lanza atravesó su boca y dejó escapar un grito. El escudo se rompió y el pecho de Shen Wan recibió un golpe. Ye Chen se lanzó hacia adelante y apuñaló con una lanza larga mientras desataba su pequeño universo. Su movimiento invocó la ilusión de un universo que apareció justo en la punta de la lanza. Su Ping de repente gritó. ¡Cuidado! Sacó su espada al mismo tiempo y cortó con el poder abrasador del caos. Shen Wan iba a resistir el ataque cuando escuchó el grito de Su Ping. Estuvo aturdido por un momento, pero luego la abrasadora luz del sol a su alrededor estalló como una explosión nuclear. Anuncios de Put Future. Una sombra se reveló detrás de la espalda de Shen Wan cuando la explosión se extendió y fue arrojada hacia atrás por la explosión. Mientras tanto, el aura de la espada de Su Ping lo golpeó y lo separó. ¡Maldita sea! La sombra se retiró varios miles de metros. Órganos oscuros todavía se movían con energía dentro de su pecho desgarrado. Su cuerpo fue sanando gradualmente. ¿Patrones Dao? ¿Ha dominado los patrones de Dao sin dejar de ser un simple Star-Lord? No debe ser mantenido con vida. Era un hombre delgado con una extraña armadura que sostenía una daga. Sus labios estaban negros y su rostro frío. Él también era un experto celestial. Ye Chen se sintió muy aliviado de verlo. Tú también estás aquí. Excelente. Ha sido golpeado por mi Netherblade. Él está condenado. Solo détenlo, dijo el hombre con frialdad. Ye Chen miró a Shen Wan y notó que había una herida incurable en el abdomen de este último. El borde de la herida era de un llamativo color negro, que contrastaba con el brillo dorado de Shen Wan. Maestro. Dentro del pequeño universo, Su Ping se sorprendió y enfureció al ver la herida de Shen Wan. Estoy bien. Shen Wan cubrió su herida y la miró. Luego miró al hombre que lo había emboscado. ¿Todas las personas de Dome Star Zone son tan inescrupulosas como tú? Dome Star Zone tiene un entorno difícil. Soportamos la radiación cósmica todo el tiempo y los recursos son siempre escasos. Es natural que hagamos el mejor uso de nuestra potestades. De hecho, el hombre era un celestial de Dome Star Zone. Miró a Shen Wan con indiferencia y dijo, deberías saber cómo funciona mi Nether Saber. Solía ser el arma de un dominador del universo. Desafortunadamente, perdió la función de cazador de almas. Ningún celestial habría estado a salvo de otra manera. Shen Wan respiró hondo y dijo, entonces déjame ser el primero en intentarlo. Ja. El dios de la espada que fue asesinado por su sable dijo lo mismo. Ay, su espada no estaba tan afilada como mi sable. Dijo el hombre con una mueca. ¡Qué gran arma!, comentó el santo rey después de evaluar el Nether Saber. Shen Wan de repente le dijo a Su Ping, pequeño. Su. Mientras estaba aturdida, Su Ping dijo, maestra, deberías correr. No puedes desatar todo tu poder ahora que estoy en tu pequeño universo. Deberías ser capaz de huir. No moriré, dijo Shen Wan con calma, mi clon está en la corte celestial. Sin embargo, es solo un señor celestial, pero estará a salvo mientras esté protegido por mis artefactos celestiales. Puedo elevarme al estado celestial de nuevo. Romperé las barreras de este universo con todo el poder de mi cuerpo y te teletransportaré a la corte celestial. Sin embargo, la distancia es demasiado grande para navegar con precisión. Puede haber errores. Shen Wan agregó con calma. Corre a tu tienda una vez que llegues a la corte celestial. Tu planeta no está protegido por mis artefactos. No puedo usarlos para detener al enemigo. Tendrás que confiar en ti mismo. Capítulo 1252 Olvido, 1. Su Ping no pudo evitar preguntar. Maestro, ¿vas a sacrificar tu yo original? Es difícil para mí regresar de una pieza hoy. Shen Wan fue solemne cuando respondió. No se dijeron mentiras. Aunque lo había previsto, el corazón de Su Ping se estremeció cuando escuchó a su maestro. Estaba abrumado por la pena. No había sido más que un discípulo nominal de Shen Wan. El hombre solo había enviado a su mascota de batalla, el anciano Ian, para enseñarle algunas habilidades. Sin embargo, el hombre ahora estaba dispuesto a hacer un gran sacrificio por un discípulo que apenas conocía. Eso superó las expectativas de Su Ping. Su Ping permaneció en silencio. El favor fue demasiado grande para que él expresara su gratitud con palabras. Prepararse. Shen Wan se volvió severo de repente.
Luego, Su Ping pudo sentir cómo se extraía rápidamente la energía del universo. Se reunió alrededor del cuerpo de Shen Wan. ¡Cuidado! Podría estar tratando de escapar. Afuera, los tres atacantes celestiales notaron que Shen Wan estaba rodeado por la luz del sol ardiente, como si se preparara para lanzar una habilidad definitiva. Sin embargo, su amplia experiencia en batalla les permitió discernir que probablemente no era un ataque. Podría ser solo una artimaña para hacer su escapada. Anuncios de Put Future. Chen nunca se quedaría inactivo y dejaría que Su Ping regresara a la tienda. Dormir en paz era raro ya que huyó de la tienda en ese entonces. Había oído historias sobre esa tienda demoníaca. Todos los encargados de las tiendas se elevarían para volverse más fuertes que los emperadores deidad y dominarían sus eras. Esperar la muerte sería la única opción si Su Ping solo se quedara en la tienda y se cultivara. Su Ping había caído en la tentación y se aventuró afuera. Chen seguramente aprovecharía la rara oportunidad y mataría a Su Ping sin importar el costo. Reino de la deidad, marca divina. Chen agitó las manos, desatando una antigua técnica de deidad. El reino infernal anterior se transformó. Un pequeño universo emergió detrás de él y se fundió con el reino. Entonces se extendió una corriente de poder intimidante, congelando el tiempo y el espacio. El espacio fue sellado temporalmente, a pesar de que estaban en el noveno espacio. Shen Wan sintió los cambios a su alrededor y su expresión se volvió severa. Transformó su poder y cortó furiosamente con su sable. Planeaba romper las barreras del universo, pero tenía que seguir luchando. No pensó que Chen pudiera bloquear ese espacio durante un período prolongado de tiempo. Después de todo, ese era el caótico noveno espacio. Ser capaz de sellarlo ya era bastante impactante. El Santo Rey y Morri, el celestial de Dome Star Zone, estaban igual de sorprendidos, sin esperar que Chen tuviera un método tan aterrador. Ninguno de los dos pensó que podrían escapar si finalmente quedaban atrapados. Difícilmente se podía matar a los celestiales porque eran buenos para escapar. Sin embargo, la técnica de Chen en realidad había impedido que Shen Wan huyera, como se esperaba del diablo desde la antigüedad. De hecho, tiene algo en lo que confiar y renacer en esta era. Los ojos del Santo Rey brillaron, haciendo un buen trabajo al ocultar su intención asesina. Todavía eran socios en este momento. No puedo aguantar mucho tiempo. Apresúrate. Chen se paró en el vacío, soportando la poderosa fuerza desgarradora del noveno espacio y las otras fuerzas persistentes. Tenía una expresión dolorosa pero determinada. El Santo Rey susurró y de repente levantó las manos, reuniendo hilos blancos en sus manos. Una mascota parecida a un ángel con 4 alas blancas apareció detrás de él al mismo tiempo y luego se fusionó con su maestro. El hombre instantáneamente desplegó 2 pares de alas y se hizo más alto. Su viejo yo luego se convirtió en un hombre de mediana edad. Un aura hueca y sagrada se reveló en su frente y se abrió un tercer ojo. Se abrió el ojo con la mano desnuda. Sangre blanca brotó de la herida. Anuncios de Put Future. Anochecer de dioses. Dijo el Santo Rey sin prisas. Su mano brilló e iluminó el vacío, levantando aterradores y espeluznantes auras. Shen Wan entrecerró los ojos y no pudo mantener la calma por más tiempo. Él rugió. ¿De verdad vas a hacer esto? Estaba realmente enojado ahora. Podía entender las acciones del hombre debido al potencial siniestro de Su Ping. Además, el planeta de origen sería invencible si el santo heredero tuviera el legado. Ya no necesitarían mantener un perfil bajo. La pérdida de una amistad de 100.000 años no fue gran cosa. Sin embargo, fue sorprendente ver al Santo Rey esforzarse tanto. Esa técnica dañaría el propio cuerpo del Santo Rey. Nadie se había esforzado tanto en matar a Su Ping. ¿Dónde estás buscando? Una voz fría se escuchó de repente. Morri apareció detrás de Shen Wan como un fantasma, cortando una vez más con el Nether Saber. La expresión de Shen Wan cambió un poco y se defendió. Las 2 armas antiguas y desgastadas chocaron. El espacio instantáneamente comenzó a temblar y tararear. Se extendió una corriente de un poder extraño, como si algo se hubiera activado. Morri se vio obligado a retirarse. El Nether Saber estaba temblando. Él podía sentir una conciencia inquebrantable en su interior. Es el alma del sable. Morri estaba aturdido y encantado, sin pensar que el alma de su sable todavía estaba allí, y que se despertaría en ese mismo momento. Ese viaje ya había sido lo suficientemente gratificante para él. No reaccionó cuando luché contra el dios de la espada, pero se despertó justo ahora. El arma de Shen Wan debe ser muy famosa. ¿Sentiste el deseo de luchar contra ella? Morri se rió con emoción, sintiendo la conciencia del Nether Saber.
En ese momento pensó que tenía todas las ventajas y que Shenwan seguramente moriría. Capítulo 1253 Olvido, 2. Shenwan estaba a la vez conmocionado y sospechoso, ya que también sintió las extrañas ondas provenientes de la espada del tipo. La risa triunfal de Mori le hizo darse cuenta de algo y se sintió triste. ¿Estoy realmente condenado? Maestro. Su Ping luego apareció junto a Shenwan, sintiendo una inmensa presión en el momento en que salió. Sus huesos en realidad se estaban agrietando. La presión del noveno espacio era mucho mayor que la del octavo espacio. El séptimo espacio era lo suficientemente peligroso para los ascendentes normales. El octavo espacio era un lugar en el que incluso los lores celestiales lo pensarían 2 veces antes de entrar, y el noveno espacio era 100 veces más peligroso en comparación. Su Ping sintió que el mundo estaba siendo torcido. El vacío en el noveno espacio era diferente de lo que anticipó. Se sintió mareado. Era como si innumerables vórtices giraran ante él. El magnífico poder del universo lo estaba apretando tanto física como mentalmente. Apretó los dientes y trató de mantener los ojos abiertos. Los ojos del caos le permitieron ver los patrones Dao detrás de las ilusiones. Compiló los patrones de Dao en imágenes y vio a los 3 enemigos celestiales y a su maestro. Todos estaban borrosos. Incluso verlos es tan difícil cuando estoy en el noveno espacio. La situación le dejó una profunda impresión sobre la brecha entre su nivel actual y el estado celestial. ¿Por qué saliste? Shenwan cambió su expresión y gritó. Regresa. Maestro. Su Ping estuvo en trance por un momento. Rápidamente se puso serio después de escuchar a su maestro, luego dijo. No puedes resistirte sin tu pequeño universo. No te preocupes por mí. Estaré a salvo. Shenwan se sorprendió al ver que su discípulo pudo permanecer despierto en el noveno espacio. ¿Su Ping puede resistir sin mi protección? Tenía que señalar que el noveno espacio era peligroso incluso para los celestiales. Corrían un gran riesgo luchando allí. Tanto el Santo Rey como Yi Chen se habrían retirado si hubieran estado menos decididos. Shenwan no insistió, notando cómo Su Ping pudo mantenerse a salvo. Respiró hondo y rugió mientras activaba su constitución. Una figura antigua apareció junto a él. No era otro que el anciano Ian, quien había sido el mentor de Su Ping antes. El Elder Ian parecía bastante gentil y cariñoso. Le sonrió a Su Ping y luego se fusionó con Shenwan. Viejo amigo, ¿sabes cuál será el resultado de esta batalla? Lo sé. Anuncios de Put Future. Lamento que tu vida tenga que terminar aquí. Me alegro de ser de servicio. El anciano Ian sonrió. Hablaron brevemente a través de su vínculo. Shenwan se quedó en silencio después. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. No tomó más de 0,0001 segundos. Un poder violento surgió cuando se fusionaron. El cuerpo de Shenwan parecía derretirse mientras desataba un torrente de llamas. El Elder Ian era un dragón celestial. Sus densas escamas ahora cubrían el cuerpo de Shenwan como una pieza de armadura delicada. La armadura estaba infundida con una vitalidad infinita. Aparecieron Dao Patterns y Shenwan rugió. Reunió su pequeño universo en la hoja y cortó al Santo Rey. El Santo Rey también aplastó el globo ocular en su mano, que brillaba como un universo condensado. Explotó cuando el sable cortó hacia adelante. La feroz fuerza desgarradora actuó en todo el espacio. Yi Chen gruñó de una manera temible mientras trataba de mantener el espacio estable. Sin embargo, la fuerza se volvió demasiado poderosa para que él la resistiera al final. El reino finalmente se desgarró. Ahora es el tiempo. Shenwan, que estaba sangrando y quemando su esencia vital, invocó su fuerza nuevamente y cortó el vacío. Iba a romper las barreras del universo para enviar a Su Ping directamente a la corte celestial. El vacío se agrietó cuando el afilado sable hizo contacto. Más allá de la grieta había edificios dorados que pertenecían a la corte celestial. El lugar estaba a incontables años luz de distancia, pero la distancia había sido borrada por el sable de Shenwan. La corte celestial estaba justo ante sus ojos. Vamos. Shenwan rugió. Su Ping lo vio. Apretó los dientes y se detuvo para no sollozar. Se apresuró hacia adelante. Justo enfrente estaba Shenwan sosteniendo la grieta mientras sangraba profusamente. Su Ping no tuvo tiempo de dudar o despedirse. Tuvo que concentrar todas sus fibras en ese sprint. Todos los esfuerzos de su maestro se desperdiciarían si fallaba. No puedes escapar, dijo una voz espeluznante e indiferente de repente. Una hoja afilada sobresalía del pecho de Shenwan. Mori había aparecido a sus espaldas en algún momento, y su aterrador neter saber lo atravesó con una extraña luz roja. Su Ping entrecerró los ojos. Su cabeza estaba a punto de estallar.
Pero al momento siguiente vio que el brazo de Shen Wan se torció hacia atrás y presionó la cabeza de Mori contra su espalda. Entonces, rugió. Ir. El sonido hizo que Su Ping recuperara todos sus sentidos y casi se le saltan las lágrimas. Aún así, no miró hacia atrás. Cargó hacia la grieta a toda velocidad. La distancia era tan corta que Su Ping se acercaba en un abrir y cerrar de ojos, a pesar de la supresión del noveno espacio. Anuncios de Put Future. Estallido. Un hacha de batalla pasó volando y Su Ping se detuvo abruptamente. La grieta fue golpeada por el hacha de batalla y lentamente comenzó a cerrarse. No puedes escapar, dijo Ye Chen con frialdad mientras su cabello revoloteaba. He perdido otra gran arma por tu culpa. No te mataré tan fácilmente, te torturaré por toda la eternidad, para que te arrepientas de haber nacido en primer lugar. Su Ping miró la grieta cerrada mientras estaba aturdida. Estaba paralizado, como si le pasaran corrientes eléctricas. Estaba afligido, o tal vez era desesperación. La grieta cerrada no lo hizo desesperar. Lo que Su Ping sintió fue una locura indescriptible y un deseo de matar. Su maestro había creado ese canal con su vida. La presión del noveno universo todavía lo apretaba. Su Ping luchó por darse la vuelta y mirar a Ye Chen. ¿Qué pasa? ¿Tú quieres matarme? Desafortunadamente, no puedes. Ye Chen se burló, encantado de ver el rostro contorsionado de Su Ping. Shen Wan, deja de luchar. Por el otro lado, el Santo Rey se acercaba. La herida en su frente se había curado, pero le tomaría 1000 años recuperarse por completo. Hubo un boom. Mori se liberó del agarre de Shen Wan y cortó uno de sus brazos. La situación se invirtió instantáneamente. Shen Wan estaba cubierto de sangre. Ya estaba agotado. Toda la situación lo dejó aturdido. No podía aceptar que no había podido despedir a Su Ping, a pesar de que había hecho todo lo posible. No había más esperanza. Nadie podría vengarlos en el futuro si Su Ping muriera. Estoy realmente condenado. Superado por la tristeza, Shen Wan se estremeció cuando se acercó a Su Ping. Él preguntó, ¿estás listo para morir conmigo? Su Ping guardó silencio. Él no respondió. Shen Wan no pudo evitar suspirar. Su dolor se profundizó, ya que podía entender los sentimientos de Su Ping. La esperanza estaba justo frente a sus ojos, y ahora se había ido. Tal desesperación era insufrible, incluso para aquellos que siempre habían pasado por la vida y la muerte. Me he cultivado durante cientos de miles de años y he vivido todo tipo de vidas. Sin embargo, nunca he bajado la cabeza. Shen Wan se paró con orgullo frente a Su Ping, a pesar de su cuerpo herido. La tristeza había dejado sus ojos. Fue reemplazado por el alivio al final de su vida. La angustia al borde de la muerte solo lo persiguió brevemente. Ya lo había dejado pasar. ¿Es eso así? Reutilizaré tu columna vertebral en la parte trasera de mi trono, dijo Ye Chen con una sonrisa burlona. Capítulo 1254 Predestinación, 1. Eres solo un remanente de los viejos tiempos. ¿Estás siquiera calificado para hablar conmigo? Shen Wan se burló con orgullo. Renaciste de una manera bastante estúpida. Ni siquiera podías proteger tus propios tesoros. ¿De verdad crees que puedes conquistar el universo? Eres solo una pieza de ajedrez. ¿Realmente conoces nuestro mundo? Haber sacado a relucir su vergonzosa historia hizo que Ye Chen se enfureciera, pero logró contenerse. Las palabras de Shen Wan lo sorprendieron y lo hicieron sospechar. Podía decir que el primero no solo lo estaba amenazando. El tipo realmente lo despreciaba. ¿Qué quieres decir? Ye Chen frunció el ceño, pensando que el tipo probablemente podría revelar algo antes de morir. Después de todo, no tenía amigos en este momento. Tenía al anciano Sutra como su consejero en el pasado, incluso si el anciano no era del todo digno de confianza. No tenía a nadie en este momento. Estaba cooperando con otros celestiales y estableció la alianza del diablo celestial solo para conquistar el universo. Las luchas internas se producirían una vez que aplastaran a los celestiales de la otra facción. Entonces, solo eran socios con intereses comunes. ¿Tienes miedo? Shen Wan parecía haber mirado directamente a su corazón al ver la reacción de Ye Chen. Él se burló y continuó. No sirve de nada. Sobreviviste una vez, pero esta vez serás borrado. ¿De verdad crees que nadie en este universo puede detenerte? Shen Wan, estás hablando demasiado, dijo el Santo Rey solemnemente y luego abrió las manos. La luz plateada se reunió y formó una cruz que atravesó el vacío y voló hacia Shen Wan. No es necesario que me interrumpas. No se lo diré. Lo dejaré morir arrepentido. Shen Wan resopló y sacó su sable, cortando la cruz que se acercaba. Anuncios de Put Future. Morir. Mori también tomó medidas rápidamente, pero su objetivo era Su Ping. Shen Wan se volvió frío.
¿Emboscar a un joven? ¿Incluso merece ser un celestial? La antigüedad no importa cuando estás matando a alguien. Estúpido. Morrie dijo. Desató varios Daoglyphs que rodearon a Supin como cadenas. Este último se puso serio una vez que sintió la nitidez helada. Afortunadamente captó la inspiración para el avance del estado ascendente que había aprovechado anteriormente, durante ese lapso temporal. Agregando la oportunidad que tenía de presenciar cómo su maestro había desgarrado las barreras del universo, estaba a punto de encontrar la clave para su gran avance. Por desgracia, fue interrumpido antes de encontrar la respuesta. Maldita sea, tal vez sea lo suficientemente fuerte como para luchar contra ellos si me abro paso. Supin estaba enojado, pero no perdió la racionalidad. Solo moriría miserablemente si tuviera que luchar contra ellos en este momento. Tenía que encontrar una manera de ganar, y su única oportunidad era ascender al estado ascendente. No sabía qué tan fuerte sería después de avanzar, pero al menos estaba seguro de que ya no detendría a su maestro. No tiene sentido para mí entender nuevas leyes. Los caminos normales al estado ascendente no están abiertos para mí. No puedo entrar en el estado ascendente incluso si capto todos los Daoglyphs que existen. Este es mi cuello de botella. Los 8 mundos pequeños han hecho que cualquier avance sea aún más difícil. ¿Cómo se elevaron exactamente los dioses ancestrales al estado ascendente? Sistema, ¿puedes darme una pista? Solo un poco. Dime cuánta energía necesitas. ¿Puedo pagarlo más tarde? Supin pensó rápidamente mientras intentaba aprovechar la oportunidad de abrirse paso, ahora que su maestro bloqueó el último ataque de Morrie. Anuncios de Put Future. Todas las respuestas están predestinadas. Debes conocer la cadena de causalidad ya que has aprovechado el tiempo y el espacio. Tal vez has sabido la respuesta todo el tiempo. El sistema sonaba bastante tranquilo, como si no supiera que Supin estaba pasando por una crisis. Dijo lentamente. Este es un desastre inevitable para ti. Debes soportarlo o evitarlo. Ese es tu destino. Supin puso una expresión horrible, sabiendo que el sistema no planeaba ayudar. Sin embargo, no culpó al sistema por su crueldad. Era muy probable que no fuera un anfitrión adecuado para el sistema. Teniendo en cuenta la omnipotencia del sistema, encontraría fácilmente otro anfitrión y nutriría a otro experto. No puedo estar triste o enojado. No me puedo quejar. No puedo estar ansioso. Supin rápidamente disipó todos los pensamientos irrelevantes de su cabeza. Sabía que la única forma de sobrevivir era concentrarse y descubrir cómo abrirse paso. Supin había pasado por muchos momentos de vida o muerte en las décadas que pasó deambulando por los sitios de cultivo. Sin embargo, nunca había sentido verdadera desesperación gracias a las resurrecciones del sistema. Sin embargo, la premonición de la muerte que no había sentido en mucho tiempo estaba allí ahora. La experiencia adquirida en los sitios de cultivo resultó ser útil en este momento. Su mente se volvió absolutamente racional al considerar lo que el sistema le había dicho. El sistema no estaba realmente esperando. De lo contrario, podría haber permanecido en silencio como de costumbre. La respuesta ya está predestinada. Así es. El sistema definitivamente es capaz de ver a través del río del tiempo. Probablemente incluso ha visto el final de la era. El futuro por suceder ya está fijado en los ojos del sistema. Por lo tanto, ¿la respuesta ya está decidida? Supin pensó rápidamente. Exactamente en ese momento, varios intentos de matar fueron entrenados en él. Supin se despertó nuevamente, luego vio a su maestro luchando contra Morrie, el Santo Rey y los demás. Independientemente de sus feroces ataques, Shenhuan parecía estar desatando lo último de su vitalidad para bloquearlos. Capítulo 1255 Predestinación, 2. Maestro, dame algo de tiempo, dijo Supin a toda prisa. Está bien. Shenhuan respondió mientras peleaba. No sabía qué iba a hacer Supin, pero nunca dejaría que su discípulo colapsara mientras estaba de guardia, especialmente después de haber luchado durante tanto tiempo. También podría disfrutar de la batalla ya que era imposible escapar. Supin instantáneamente cerró los ojos. Su cerebro estaba prácticamente hirviendo mientras su pensamiento se aceleraba. Tiempo, espacio, vacío, mundo, estado ascendente. La respuesta está predestinada. Las barreras del universo. Pequeño universo. Infinita información iba y venía, entrelazándose en la cabeza de Supin, incluida la epifanía del estado ascendente que había alcanzado momentos antes. Teniendo en cuenta la respuesta del sistema, Supin sintió que estaba muy cerca de encontrar el camino hacia el estado ascendente. No puedo elevarme al estado ascendente con mis propias leyes.
Las diferencias entre los niveles Ascendant y Star-Lord, aparte de las leyes únicas, incluyen los mundos Ascendant State. Solo al pasar por la tribulación celestial y obtener la aprobación de los cielos, el mundo de uno puede evolucionar. Sí, el propósito de elevarme al estado ascendente es cambiar mi pequeño mundo. Entonces, incluso si no puedo ganar la aprobación de los cielos, ¿cuál es el problema? Supin salió de esa avalancha de pensamientos, como si alguien le vertiera un balde de agua fría sobre la cabeza. Finalmente se dio cuenta de cómo su mente había estado restringida durante demasiado tiempo. También fue en parte porque todos los ascendentes que conocía habían avanzado creando sus propias leyes. ¿Por qué tuvieron que pasar por la tribulación celestial? ¿De dónde fue la tribulación celestial? Supin no habría sabido las respuestas sin los sitios de cultivo. Sin embargo, se había enterado de la existencia de los cielos en la divinidad arcaica y en sus visitas al mundo del cuervo dorado. Representaban un nivel y también eran criaturas vivas. ¿Era mejor detenerse y no subir al estado ascendente si no lo aprobaban y le hacían pruebas? Todos eso. Entonces, la respuesta a la que se refería el sistema es el Chaos Star Chart. Supin finalmente se dio cuenta de que había estado sosteniendo la llave todo el tiempo. Era gracioso que nunca se hubiera dado cuenta en las décadas que había explorado los sitios de cultivo. Si no me dejas ascender al estado ascendente, entonces ascenderé por mi cuenta. Anuncios de Put Future. Supin de repente abrió mucho los ojos, que brillaron intensamente. Pero al momento siguiente, vio a un hombre tan deslumbrante como el sol siendo arrojado hacia atrás. Su armadura estaba rota y su sangre se derramó por todo el vacío. Él no era otro que el maestro de Supin. Maestro. Los ojos de Supin se abrieron. Te estás quedando sin fuerzas. Dije que convertiría tu columna en la parte posterior de mi trono, y lo digo en serio. Ye Chen cargó contra Supin, ignorando a Shen Wang, que estaba gravemente herido. Odiaba a Supin en parte porque este último le había arrebatado sus tesoros, pero la razón principal era que el potencial de Supin y la misteriosa tienda demoníaca lo asustaban. Morir. Ye Chen levantó una mano, creando una mano enorme hecha de energía que apretó el cuerpo de Supin. Piérdase. Supin rugió y desató su voluntad de lucha. Él activó completamente su constitución del caos en ese momento. Una gran cantidad de poder del caos fue liberado junto con su ataque. Su aura de espada iluminó el vacío e hizo colapsar la mano de energía de Ye Chen, mientras se movía más hacia el antiguo enemigo. Maldita sea. Ye Chen cambió su expresión, volviéndose aún más decidido a matar a Supin. No esperaba que este último pudiera sobrevivir en el noveno espacio y aún tener reservas para lanzar un ataque tan poderoso en un entorno reprimido. Era lo suficientemente fuerte como para aplastar a todos los ascendentes, y solo era un Star-Lord. Tanto el Santo Rey como Morri estaban asombrados. El ataque de Supin los habría sorprendido si fuera un ascendente, sin mencionar que solo era un Star-Lord. Nunca habían visto un ascendente tan fuerte como ese joven. Él es de hecho un pequeño monstruo. De hecho, no se le puede dejar con vida. La severidad brilló en los ojos de Morri mientras cargaba contra Shen Wang, dejando a Supin con Ye Chen, quien era el más decidido a deshacerse del niño. Un celestial podría matar a cualquier Star-Lord, sin importar cuán brillante sea. Después de todo, él estaba 2 reinos por encima. Constitución diabólica. Ye Chen volvió a actuar, desatando un torrente de aura diabólica. Se había agotado enormemente al usar el oráculo y el reino infernal. Se vio obligado a usar su constitución, con la esperanza de acabar con Supin lo antes posible. Su fuerza aumentó cuando se manifestó la constitución, luego corrió hacia Supin a través del vacío. Los ojos de Supin estaban inyectados en sangre, ya que su furia no podía ir más allá. Finalmente había encontrado el camino hacia el estado ascendente, pero no tenía tiempo para intentarlo. Su oponente tendría tiempo suficiente para matarlo cientos de veces si decidiera avanzar en ese mismo momento. ¿Rendirse era la única opción? La desesperación era uno de los mayores dolores de la vida. Aún así, un dolor mayor era la esperanza de ser liberado de la desesperación, pero no tener los medios para llevarlo a cabo. Innumerables genios probablemente habían experimentado lo mismo en toda la historia. Restricción mágica. El rostro de Ye Chen estaba frío. Su pelo negro revoloteaba. Lanzó una ronda de ataques. Supin sintió al instante que los patrones Dao a su lado se estaban saliendo de control. Anuncios de Put Future. Hubo un boom. Ye Chen golpeó con el puño y Supin respondió de la misma manera. Fue lanzado cientos de metros hacia atrás, mientras que Ye Chen también se estremeció, volando casi 10 metros hacia atrás. El resultado lo dejó en estado de shock.
Realmente tienes que ser asesinado. La frialdad emanaba de los ojos de Ye Chen. Cargó aún más rápido. No habrías sobrevivido a un solo golpe si estuviéramos en el mismo nivel. Su Ping rugió y luchó usando toda su fuerza y quemando toda su esencia. Como no podía abrirse paso, sabía que sería su última batalla. Había pasado por innumerables batallas en los sitios de cultivo. Nunca pensó que su choque final se daría en el noveno espacio, con esas probabilidades. Pero no hay condicionales en la realidad. La cara de Ye Chen estaba fría. Sabía que Su Ping tenía razón, pero así era la vida. No se sintió avergonzado. Después de todo, Su Ping tenía la misteriosa tienda demoníaca como respaldo, mientras que solo tenía un sutra incompleto a nivel de emperador. Todos tenían diferentes oportunidades. Estaba bastante satisfecho con su vida, pensando que no estaba mal para él haber llegado a ese nivel. Estallido. El aura de la espada cortó adelante. Ye Chen lo atacó y lo destrozó. Su puño cubierto de llamas golpeó mientras Su Ping rápidamente envió un ataque con espada nuevamente. Su lucha continuó. Ninguno pudo ganar. Morir. 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 Cuanto más luchaba Ye Chen, más sorprendido se volvía. Ya estaba usando su poder real y, sin embargo, no pudo reprimir al niño. Cada uno de los ataques de la espada fue tan poderoso como el de un celestial, y Su Ping en realidad los estaba lanzando consecutivamente. El anciano podía decir que Su Ping estaba quemando su vitalidad. Sin embargo, era imposible incluso para los señores celestiales quemar su vitalidad para superar la brecha y luchar contra un celestial. Rugido. En otro lugar, Morri y el Santo Rey también estaban usando todos sus métodos para reprimir a Shen Wan. Ninguno de los dos se contuvo. Esa batalla habría terminado mucho antes si no hubieran tenido cuidado con el golpe mortal de Shen Wan. Apártese del camino. Shen Wan rugió. Estaba cubierto de sangre en este momento mientras actuaba como un loco. Su cabello dorado estaba desordenado y su armadura estaba rota. Anciano Ian, que se había fusionado con él, estuvo muy cerca de quemar su vitalidad. No podía mantener su estatus privilegiado por más tiempo, y su fuerza estaba disminuyendo. Ese punto de inflexión era exactamente lo que Morri y el Santo Rey estaban esperando. Discípulo. Shen Wan rugió de repente. Su Ping, todavía luchando contra Ye Chen, se estremeció cuando escuchó el llamado de su maestro. Una ráfaga de sentimientos encontrados llenó su corazón. Había tanto que le debía a este maestro, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de devolverle el favor. Te daré un último paseo. Corre usando toda tu fuerza. Shen Wan rugió y desató la luz de un sol abrasador. El vacío se desgarró, y el océano dorado barrió y ahogó a todos los presentes. Al momento siguiente, todos regresaron al cielo sobre la ciudad de los pecados desde el campo de batalla en el noveno espacio. Su Ping instantáneamente sintió que era cientos de veces más fuerte, que ya no estaba restringido por la presión del noveno espacio. Miró a Shen Wan, solo para ver que su maestro le sonreía con comodidad, justo en medio del sol dorado. Los ojos de Su Ping estaban llorosos. ¿Soy verdaderamente digno como su discípulo? Corre, Shen Wan transmitió ese mensaje silencioso con sus labios. Su Ping lo escuchó, pero su corazón estaba lleno de tristeza, ya que era imposible escapar. Capítulo 1256 Hermanos y hermanas mayores, 1. Su Ping había recuperado su habilidad de combate después de dejar el noveno espacio, pero Ye Chen y los otros celestiales también se liberaron de esas restricciones y eran aún más fuertes. Sin embargo, Su Ping sabía que tenía que hacer todo lo posible para cumplir el último deseo de su maestro. Wosh. Su Ping corrió a toda velocidad, conteniendo su dolor y evitando mirar hacia atrás. No podía desperdiciar la oportunidad que su maestro había creado para él, aunque era pequeña. Escapar es imposible para ti. ¿De verdad crees que los llamados señores celestiales realmente pueden escapar de los expertos celestiales? Ye Chen viajó a través del vacío y alcanzó la espalda de Su Ping en un abrir y cerrar de ojos. Su Ping rápidamente se dio la vuelta y cortó con furioso abandono. Ye Chen reaccionó rápidamente. Tembló y luego se cubrió con un aura diabólica, lo que aumentó aún más sus poderes. Vete al infierno. Ye Chen atacó con toda su fuerza, la brutalidad inundando sus ojos. Exactamente en ese momento, se lanzaron varios ataques hacia él. Él había previsto esto, pero aún así fue atrapado desprevenido. La niebla diabólica a su alrededor surgió y el tiempo fluyó a una velocidad diferente cuando estaba dentro de la niebla, dándole más oportunidades para reaccionar. Bloqueó todos los ataques. Luego extendió su percepción y vio a algunas personas frente a él. Anuncios de Put Future. Hermano menor, corre. Ir. Te cubriremos.
Su Ping escuchó las voces mientras corría. Su corazón se estremeció. Luego, vio a Ji Xueqing, Song Yuan y sus otros hermanos y hermanas mayores más adelante, todos ellos con ojos preocupados. Su Ping no sabía cómo describir sus sentimientos. Solo podía decir, ¿por qué estás aquí? Correr. No mueras por mí. Eres nuestro hermano menor y el orgullo de la corte celestial. No puedes morir aquí. Song Yuan cargó hacia él y gritó, no pierdas el tiempo. No nos hagas pelear por nada. Debes seguir viviendo. Su Ping estaba siendo regañado, y aún sentía como si su corazón estuviera lleno de agua hirviendo. Todavía no los conocía muy bien, y aún así estaban defendiéndolo en un momento tan crítico. Su devoción lo hizo ahogarse. Estaremos bien, solo vete. Eres su objetivo. No perderán mucho tiempo cazándonos. No olvides que todos somos señores celestiales. Esta no será la primera vez que escapamos de un celestial, dijo Ji Xueqing con una sonrisa. Aún así, Su Ping vio la determinación en sus ojos. Incluso si fueran señores celestiales, ninguno de ellos podría resistir el furioso ataque de un celestial. Hermano menor, eres el genio más talentoso que he visto. Avanza. Dijo Chun Yu con una sonrisa. Hermano menor, seguramente iluminarás todo el universo en el futuro. Estoy orgulloso de ser tu hermano mayor. Ciertamente les diré a todos que eres mi hermano menor. Annie sonrió. Estaremos bien. Solo corre. Dijo Yulon con una sonrisa. Su Ping sintió que su sangre fluía a la inversa mientras miraba sus rostros tranquilos y tranquilos. No sabía cómo describir sus sentimientos. De hecho, eran sus hermanos y hermanas mayores, pero no lo conocían bien y eran plenamente conscientes de los riesgos si se quedaban. Aún así, estaban dispuestos a defenderlo. Anuncios de Put Future. Su Ping apretó los dientes y pasó volando junto a ellos sin decirle una palabra. Nadie podía ver la expresión de su rostro. Song Yuan y los demás se sintieron aliviados una vez que lo vieron volar. Su principal temor era que él fuera demasiado emocional y directamente decidiera luchar a su lado. Eso estaría en contra de sus deseos. Habían elegido quedarse porque querían mantener un rayo de esperanza para la corte celestial. De lo contrario, la corte celestial seguramente sería destrozada en la agitación universal que se avecina, y nadie podría sobrevivir. Estoy orgulloso de tenerlos como mis juniors. Dijo Song Yuan mientras miraba a Ji Xueqing y a los demás, notando paz y un comportamiento casual cuando vio sus rostros. Estaba de alguna manera emocionado. Su situación era terrible, pero él no se sentía desesperado en absoluto. Más bien, estaba bastante motivado. Hermano mayor, no digas eso. Annie se rió entre dientes. Ji Xueqing cambió ligeramente su expresión y dijo, él está aquí. Vete a la mierda. La niebla surgió y Yi Chen se rebeló. Miró a Song Yuan y a los demás que se interponían en su camino, tan furioso que su rostro estaba contorsionado. ¿Crees que tus pedazos de basura pueden detenerme? Vete a la mierda ahora mismo. Agitó su puño con brutalidad mientras rugía, desatando su pequeño universo original. El cielo sobre la ciudad de los pecados parecía estar temblando. Innumerables leyes fueron desgarradas. Un rastro negro quedó en el espacio oscuro. Todas las sustancias que tocaban ese rastro fueron borradas. Song Yuan cambió su expresión y dijo rápidamente, esquiva. Todos se movieron rápidamente y se dispersaron. Sin embargo, el golpe de Yi Chen fue extremadamente poderoso y rápido. Yulon fue golpeado por su borde y fue lanzado instantáneamente, vomitando una bocanada de sangre. Bloquéalo. Song Yuan rugió y usó su triple fusión. También convocó una nave de guerra de su mundo de estado ascendente y activó la IA de la nave para bloquear el objetivo e iniciar la secuencia de autodestrucción. Era uno de los mejores buques de guerra con calificaciones SS en la Federación. Cualquiera de sus cañones podría haber destruido fácilmente un planeta de nivel 1. Se necesitarían menos de 90 segundos para destruir un sistema solar con esa nave de guerra. Tal punto de referencia había sido probado profesionalmente por la Federación. Sin embargo, un buque de guerra de tal poder navegaba en este momento hacia Yi Chen mientras lo bombardeaba. Era incluso más rápido que Song Yuan y los demás, y podía compararse con un experto celestial. Capítulo 1257 Hermanos y hermanas mayores, 2. Yi Chen sintió la amenaza y golpeó furiosamente para contraatacar. Ondas oscuras surgieron de su cuerpo, solo para ser neutralizadas por los materiales del revestimiento del buque de guerra. La expresión de Yi Chen cambió un poco. Intentó teletransportar el buque de guerra a otro tiempo y espacio. Sin embargo, los patrones de Dao en la superficie del barco disiparon su técnica secreta y el barco mantuvo su rumbo mientras navegaba hacia él. Estallido.
estalló una enorme explosión. Y Chen fue ahogado por eso. Un pequeño agujero negro apareció en el vacío, tragando todas las sustancias a su alrededor a una velocidad increíble. La explosión masiva continuó extendiéndose por toda la zona estelar de Mayhem. Todos los residentes de la ciudad de los pecados escucharon el ruido proveniente de algún lugar justo encima de sus cabezas. Innumerables personas estiraron la cabeza para mirar por las ventanas. Sin embargo, solo aquellos que eran excepcionalmente fuertes podían ver la batalla en el cielo alto. ¡Cuidado! Son Yuan fue bastante severo cuando vio desaparecer a Yi Chen. Naturalmente, no pensó que un celestial pudiera morir en el accidente. De lo contrario, el estado celestial solo sería un reino desvergonzado. Justo después de gritar una advertencia, un par de manos enormes se extendieron desde su espalda y agarraron su cuello. Las manos ejercieron fuerza. Auge. La cabeza de Son Yuan explotó instantáneamente. Su cuerpo se quedó quieto. Annie entrecerró los ojos y rugió. Hermano mayor. Corrió hacia él. Piérdase. Yi Chen se dio la vuelta y uno de sus ojos disparó un rayo de luz negra que arrojó a Annie hacia atrás. Su pecho se derrumbó como si hubiera sido embestido por algo. Su cuerpo comenzó a descomponerse a un ritmo acelerado. Wash. Yi Chen desapareció repentinamente. En lugar de seguir para atacar a Annie, salió de su cerco y siguió persiguiendo a Su Ping que huía. Deténlo. Ji Xueqin dijo a toda prisa. Su rango de ataque era demasiado corto para ser útil. Exactamente en ese momento, pasó un aura de espada brillante. Era de Chun Yu, su segundo hermano mayor. Su arma iluminó todo el espacio. Y Chen fue cortado por la espada. Su rostro estaba frío, pero ignoró su brazo herido y siguió cargando contra Su Ping. La expresión de Chun Yu se veía horrible. No esperaba que el enemigo estuviera tan decidido a matar a Su Ping como para ignorar su ataque. Tal ataque fue lo suficientemente fuerte como para herir a un celestial y hacer que sea imposible que se recuperen en ese momento. Maldita sea, la brecha entre nosotros es demasiado grande. Yulon, que se estaba preparando para atacar, descubrió que el tipo ya lo había pasado y sería imposible alcanzarlo. Su rostro se contorsionó. Más adelante, Su Ping sintió el frío helado en su espalda mientras corría. Cortó furiosamente con su espada, sin mirar atrás. Anuncios de Put Future. Aún así, su espada se apretó al momento siguiente, y la cara aterradora de Yi Chen se acercó. Corre, sigue corriendo. Nadie puede salvarle la vida hoy. El que me ofende muere. Refinaré tu alma y te convertiré en mi títere eterno. Mientras sentía la enorme fuerza que agarraba su espada, Su Ping pateó a su enemigo y los separó. Miró hacia atrás y se sintió aliviado al ver que Yi Xueqin y los demás estaban bien. El enemigo lo había alcanzado, pero no se sintió triste después de ver que Yi Xueqin y los demás estaban bien. ¿Quieres ir a casa y cultivar para vengarte más tarde? Desafortunadamente, no tendrás la oportunidad. Yi Chen se burló y cargó contra Su Ping nuevamente. Su cuerpo se expandió a más de 10 metros de altura. Su cuerpo fue poder infinito. Estaba casi en el nivel superior del estado celestial. Después de todo, su objetivo era convertirse en un dominador del universo. Un cuerpo hecho de patrones Dao, el corazón de Su Ping estaba pesado. Esa fue una constitución poderosa, mucho mejor que las 10 constituciones divinas de la Federación. Los mejores cuerpos llevaban Dao Patterns e incluso Dao Glyphs como el suyo. Wash. El brazo de Yi Chen se transformó en un hacha gigante que cortó a Su Ping. Su Ping también balanceó su espada con toda su fuerza. El hacha y la espada chocaron. El brazo de Su Ping tembló y sintió que había ido contra un cohete. La explosión aterradora le entumeció el brazo. Los ojos de Yi Chen se volvieron aún más fríos después de descubrir que era solo un poco mejor que Su Ping en términos de fuerza física. ¿En serio? Era un celestial. Aunque no había pasado mucho tiempo desde que heredó su nuevo cuerpo, ya lo había modificado con innumerables materiales sobresalientes. Y, sin embargo, solo era un poco más fuerte que Su Ping. La situación era increíble para él. Morir. Morir. Yi Chen atacó ferozmente. Las marcas de hacha permanecieron en el vacío durante mucho tiempo. Su efecto hizo imposible que el vacío sanara. El vacío se llenó con marcas de espadas y hachas mientras luchaban. Cada una de sus colisiones hacía temblar los edificios de la ciudad de los pecados. Nuestro hermano menor es tan fuerte. Ji Xueqin y los demás se pusieron al día y querían ayudar, solo para quedar sorprendidos por la feroz batalla. Hicieron todo lo posible para detener a Yi Chen, sabiendo lo aterrador que era el experto celestial. Todos ellos se quedaron sin palabras cuando vieron a su junior pelear cara a cara con el chico. ¿Es nuestro hermano menor realmente solo un Star-Lord?
No le habrían creído incluso si hubiera afirmado que era un ascendente. El campo de batalla creció a medida que luchaban, la energía de las explosiones fluía hacia afuera. Algunas auras de hacha cortaron edificios en pedazos, mientras que algunas de las auras de espada se lanzaron a través de los edificios. Su acalorada batalla les dificultaba controlarse y estaban destruyendo el medio ambiente. Anuncios de Put Future. No, nuestro hermano menor está quemando su vitalidad. No puede permanecer en ese estado por mucho tiempo. Chunyu se dio cuenta de lo que estaba pasando y apretó su espada con fuerza. Debemos encontrar una manera de detenerlo. Establezcamos nuestra formación militar. Ji Xueqin se dio la vuelta y vio que Son Yuan se acercaba corriendo. Su cabeza había sido volada antes. Afortunadamente, tenía una técnica especial para salvar vidas y logró sobrevivir. Sin embargo, estaba claramente en un estado debilitado en este momento. Escuchó la propuesta de Ji Xueqin y asintió, luego le dijo a Chunyu: tú controlarás la formación. Chunyu tomó el timón. Todos se dirigieron rápidamente a la formación establecida, su poder se fusionó y se convirtió en un gigante de una docena de metros de altura que marchó hacia el campo de batalla. Ye Chen instantáneamente sintió presión cuando el gigante de la formación intervino, poniéndose aún más furioso. He usado casi todos mis métodos, excepto mi carta de triunfo, y aún así no puedo derrotar a Su Ping. Le resultó imposible de aceptar. Vete de aquí. Ye Chen rugió y golpeó locamente, pero fue reprimido por la formación militar de Chunyu y los ataques de Su Ping. Él no estaba ganando. Hermano menor, corre. Podemos retenerlo. Dijo Son Yuan mientras estaba dentro de la formación. Su Ping se puso serio, apretando los dientes mientras sabía que no podía mantener ese estatus por mucho tiempo. A pesar de que podía luchar contra un estado celestial, el precio era demasiado alto y no podía luchar por períodos prolongados. Incluso la mejora de 8 mundos pequeños no pudo compensar la brecha de 2 reinos principales. Cuidarse. Su Ping se dio la vuelta y huyó después de responder. Sabía la esperanza que llevaba sobre sus hombros. En realidad, fue más doloroso para él huir sin mirar atrás que quedarse y luchar. No puedes escapar, dijo una voz que sonaba fría en ese momento. Apenas Su Ping se dio la vuelta cuando vio una cara fría frente a él. Pertenecía a Morrie. Al mismo tiempo, algo frío se hundió en su pecho. Su Ping sintió que su corazón dejó de latir. El frío helado, con el poder de la separación, lo hizo bajar la cabeza y ver. Parecía haberle chupado la sangre. El filo de la espada se puso rojo. Morrie exclamó con asombro al ver eso. Estaba emocionado, ya que podía decir que el espíritu en su arma estaba reviviendo. El espíritu había recuperado su conciencia en la batalla anterior. La conciencia se estaba expandiendo en este momento. Podía escuchar una voz en su cabeza, llamándolo. La voz estaba extremadamente sedienta. La sangre de este mocoso. Morrie miró a Su Ping, sorprendido y encantado. Este viaje valió totalmente la pena. Niño, con gusto tomaré tu alma y tu cuerpo. También. Su Ping respiró pesadamente. Golpeó ferozmente, revelando los 8 pequeños mundos originales en su puño. Ese fue su ataque más poderoso. Apuntó a estrellar su puño en la cara de Morrie. Capítulo 1258. El ascenso del esqueleto al estado ascendente, 1. Morrie cambió ligeramente su expresión, luego levantó la mano para bloquear el ataque. Dao Pattern se reunió en su mano como un vórtice. Sin embargo, fueron penetrados por el puño de Su Ping y destrozados al momento siguiente. La fuerza violenta le desgarró todo el brazo. Wash. Morrie fue arrojado hacia atrás en estado de shock, ya que Su Ping era más poderoso de lo que había imaginado. ¿Es el tipo realmente un Star-Lord? Pensó que Ye Chen estaba deliberando para ganarse más tiempo mientras los veía pelear, todo para evitar el golpe mortal de Shen Wan. Se dio cuenta de que Ye Chen no estaba jugando una mala pasada. Fue porque el mocoso era realmente inusual. Su Ping se acercó a sus límites después de obligar a Morrie a retirarse. Su aura se desplomó y ya ni siquiera podía pretender ser duro. Su debilidad fue revelada. La herida en su pecho rápidamente comenzó a extenderse ya que su poder ya no suprimía el efecto de la espada. Los patrones de Dao y las leyes incrustadas en la herida estaban destruyendo el cuerpo de Su Ping. Su Ping contuvo el dolor insoportable. Abrió el vacío y cargó a lo lejos. Conviértete en alimento para mi sable. Morrie se dio cuenta de que Su Ping no estaba fingiendo. Se precipitó después de la conmoción inicial, y su sable abisal en llamas cortó hacia abajo. Su Ping se detuvo abruptamente y fue forzado a salir del vacío. El sable llameante se acercó a su cabeza, su fuego se reflejó en sus ojos. ¿Era realmente incapaz de ir más allá?
Anuncios de Put Future. La terquedad emanó de los ojos de Supin. Admitiría la derrota si fuera el único en morir ese día. Después de todo, había pasado por innumerables batallas y ya estaba preparado para morir. Innumerables genios habían perecido antes de que pudieran crecer, y él no debería ser una excepción. Sin embargo, su maestro, Son Yuan y los demás iban a ser asesinados por su culpa. Él no quería que eso sucediera. No quería caer antes de tener la oportunidad de vengarlos. Wosh. Su cuerpo giró de repente, esquivando el sable en una postura extraña. Mientras tanto, levantó la mano e invocó una corriente de poder que empujó a Morri hacia atrás. Se movió con la contrafuerza. Morri estaba conmocionado y sospechoso. Se dio cuenta de que Supin se estaba quedando sin fuerzas. ¿Cómo puede seguir siendo tan fuerte? Supin estaba igualmente atónito. Entonces, sintió algunos pensamientos transmitidos a su cabeza. No pudo evitar bajar la cabeza, solo para ver cómo se acumulaba carne en la herida de su pecho. Entonces, una cabeza salió de ella. Pertenecía a la joven bestia del caos. Maestro, cuidaré la herida y lo detendré por ti. Solo corre. La joven bestia del caos habló con la voz de un niño pequeño. Supin se dio cuenta al instante de lo que estaba pasando. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Se había fusionado con la joven bestia del caos y esta última estaba cancelando voluntariamente la fusión y transfiriendo la herida a sí misma para soportarla en su lugar. Soy tu amo, debería ser yo quien te proteja. Jefe, vete. Tenemos esto. La voz del dragón infernal también resonaba en su cabeza, ya no tan obediente y divertida como de costumbre. En cambio, era solemne y serio. Estaba claro que la mascota sabía que era una batalla inusualmente crítica. Supin vio cómo la joven bestia del caos se liberaba de él y se mordía el labio. Recordó todo lo que sucedió en el planeta azul. Anuncios de Put Future. El dragón infernal también se sacrificó una vez para protegerlo, y también lo hizo el perro del dragón oscuro. ¿Era el turno de la joven bestia del caos? Aún así, realmente no había posibilidad de que él cambiara las cosas y los rescatara esta vez. Prometí que te protegería. Incluso si te quedas, no puedes detenerlo por mucho tiempo. Ustedes deben ser los que escapen. Todos ustedes han sido bien entrenados por mí. A pesar de que sus líneas de sangre eran humildes al principio, todos ustedes tienen la oportunidad de ascender al estado celestial e incluso más alto. Especialmente tú. Supin habló con determinación en sus ojos mientras miraba la cabeza de la joven bestia del caos que sobresalía de su pecho. Considerando tu última línea de sangre del caos, debería ser fácil para ti crecer y convertirte en un dios ancestral en el futuro. No deberías morir aquí. Maestro, usted. La joven bestia del caos se sorprendió. Sintió que la herida se estaba transfiriendo de nuevo a Supin. Él estaba devolviendo el favor. Pero maestro, perderemos nuestro contrato y nuestros recuerdos de ti si el contrato es destruido. No recordaremos que necesitamos vengarte. Gritó el dragón infernal, sintiéndose desesperado. Grabaré patrones de Dao en ti. Incluso si lo olvidas, aún tendrás la oportunidad de vengarme en el futuro. La voz de Supin se calmó. No estaba dispuesto a caer. No tendría oportunidad de vengarse. Sin embargo, solo podía confiar la responsabilidad a la joven bestia del caos y a los demás. Todos eran las mascotas más excelentes a los ojos de Supin, con las mejores líneas de sangre del mundo. Seguramente superarían al estado celestial. ¡Qué vergüenza! Te prometí que te convertiría en el dragón más fuerte que haya existido. Me temo que no podré cumplir esa promesa. Espero que no me culpes, dijo Supin al dragón infernal con voz solemne. Se habían estado comunicando telepáticamente, y se hizo en un instante. El dragón infernal se dio cuenta de lo que implicaba Supin. Ese magnífico y feroz dragón lloró como un niño. No quiero convertirme en el dragón más fuerte. Simplemente quiero ser tu dragón para siempre. Maestro, por favor no. El miedo emanó de los ojos negros de la bestia del caos. El control de Supin fue mayor cuando estaban fusionados. Su poder aumentaba a medida que el cuerpo de Supin retiraba la carne dañada y enviaba el poder restante al cuerpo de su mascota. Capítulo 1259. El ascenso del esqueleto al estado ascendente, 2. Supin tendría que soportar la herida solo de esa manera. Supin respiró hondo y tomó una decisión. Hoy cancelaré todos sus contratos. Espero que vivas una buena vida. Había grabado el plan de venganza tanto en el dragón infernal como en la joven bestia del caos con patrones Dao. No se deterioraría a menos que lo borraran a propósito. Wosh. Exactamente en ese momento, Morri fue tras ellos nuevamente.
Supin y la joven bestia del caos solo se habían comunicado durante unos segundos. Morri, siendo un hombre cauteloso, había estado observando atentamente. Vio que algo estaba cambiando dentro del cuerpo del joven y no sabía si eso funcionaría a su favor. Dado que el asunto era impredecible, simplemente cargó y lanzó su último ataque. Maestro. La joven bestia del caos rugió con sorpresa y furia. Supin vio a Morri cargar contra él. Tomó un respiro profundo. Iba a disipar la fusión y luchar con las últimas fuerzas que le quedaban para ganar más tiempo para sus mascotas, pero entonces una figura blanca brilló ante sus ojos. Estallido. Un aura de sable negro surgió y cortó el espacio, eclipsando el mundo entero. Todo había estado envuelto en la oscuridad, al igual que la llegada de la noche. El pequeño esqueleto, un paquete de huesos blancos, de alguna manera se había liberado del espacio para mascotas y emergió frente a Supin. Esa aterradora aura de sable pertenecía a esta mascota. Morri sintió un poco de peligro y retrocedió rápidamente, en lugar de resistirlo de frente. Miró a la criatura no muerta con sorpresa. Al igual que Supin, era un Star-Lord. Sin embargo, ese ataque anterior definitivamente fue lo suficientemente poderoso como para lastimar a un celestial. ¿Qué tipo de dúo monstruoso de hombre y mascota son? Supin estaba tan sorprendida como Morri. Nunca convocó al pequeño esqueleto, y no sabía cómo se liberó del espacio para mascotas, violando por completo el contrato de mascotas. Lo siento. Dejé un poco de mi polvo de huesos en tu cuerpo cuando estaba apegado a ti. Es por eso que puedo transferirme fuera del espacio del contrato. Dijo el pequeño esqueleto en tono de disculpa mientras giraba la cabeza con crujidos hacia Supin. No parecía acostumbrado a hablar. Siempre había sido el más silencioso de la tienda. Sería dormir en una cama o de pie. Siempre escuchaba en silencio cuando otros hablaban. Nadie sabía si estaba durmiendo o escuchando, especialmente no mirando las cuencas vacías de sus ojos. Supin quedó aturdido por un momento, sin darse cuenta de que su mascota había tomado tales medidas. ¿Por qué hiciste eso? Anuncios de Put Future. Tenía miedo de que te pasara algo, así que lo hice sin preguntar. La voz del pequeño esqueleto seguía siendo sincera y de disculpa. Supin dijo con los ojos húmedos. No te culpo. Hagas lo que hagas, nunca te culparía. Lo sé, el pequeño esqueleto levantó la cabeza y miró a Morri, que estaba decidido a matarlos. Habló solemnemente. Maestro, puedo comprarle más tiempo. También puedes desatar a ese perro perezoso. Los dos podemos ganarte más tiempo. En cualquier caso, sobrevive. Supin se dio cuenta de su intención. Cambió su expresión y dijo furioso. No, debes irte inmediatamente. Cancelaré tu contrato ahora mismo. A partir de ahora, ya no sois mis mascotas. Maestro. El dragón infernal gritó en voz alta. La joven bestia del caos dijo con una voz lamentable. Maestro, no lo hagas. El pequeño esqueleto, el más obediente hasta el momento, se quedó en silencio en este momento. Auras diabólicas negras surgieron de su cuerpo y contaminaron el espacio. Tal cubierta hizo que la mascota pareciera un rey esqueleto que acababa de salir del infierno. Maestro. La voz del pequeño esqueleto todavía era ronca, pero cada palabra atravesó el corazón de Supin. Puede que no sepas esto, pero el tiempo y los recuerdos contigo son mucho más importantes para nosotros que nuestras propias vidas. La sangre de Supin parecía haberse solidificado. Su cuerpo tembló fuera de control. Preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué? Siempre te he entrenado tan duro. Pero siempre eres el primero en curarnos cuando estamos heridos, rugió el dragón infernal, abrumado por el dolor. Así es. Siempre dejaste la mejor comida para mí, dijo la joven bestia del caos, con los ojos llorosos. El pequeño esqueleto dijo en voz baja. Me convertiste de un esqueleto ordinario en lo que soy hoy. Me diste conciencia y sentimientos, dejándome ver este mundo. Me diste la oportunidad de ver flores y pasto. Enfocar. Una voz interrumpió al pequeño esqueleto y Morri corrió hacia ellos. Su neter saber cortó hacia abajo con múltiples patrones de Dao. El tiempo y el espacio se desgarraron. Un rojo deslumbrante brillaba en el cielo sobre la ciudad de los pecados. La luz roja era tan brillante como el sol. Innumerables personas sintieron que sus ojos picaban cuando lo vieron. El pequeño esqueleto, sin embargo, salió rápidamente. Todos sus huesos se rompieron cuando se expandió repentinamente, alcanzando casi 8 metros de altura cuando al principio apenas alcanzaba la cintura de Supin. Sus huesos previamente delgados se volvieron gruesos y aterradores. Aguijones afilados crecieron de sus costillas y huesos de cuchillas. Era tan horrible como el rey de los no muertos. Estallido.
El pequeño esqueleto sacó el sable de hueso de su cintura y atacó ferozmente, desatando un brillo abrasador. 7 pequeños mundos se reunieron en el borde. 3 de los 7 mundos pequeños colapsaron después de un solo golpe. Anuncios de Put Future. Sin embargo, el pequeño esqueleto no retrocedió. Se paró frente a Supin como un muro de hierro, evitando que lo lastimaran. Ni siquiera sintió viento. Maestro, me elevaré al estado ascendente por ti hoy. Por favor, vete. La voz del pequeño esqueleto se volvió ronca y seca, como si viniera del abismo, muy diferente de la voz inocente y infantil del pasado. No podría haber sido más intimidante en este momento, y todo para proteger a Supin. Auras diabólicas intensas y antiguas se mezclaron con algún tipo de poder y fueron emitidas por su cuerpo. Mientras tanto, nubes oscuras aparecieron en el cielo sobre la ciudad de los pecados y se juntaron desde algún lugar en el vacío. Un aura espeluznante llenó el mundo. Supin estaba aturdido, sin esperar que el pequeño esqueleto eligiera elevarse al estado ascendente en ese momento. Recordó que su mascota huesuda había encontrado docenas de rutas al estado ascendente en los sitios de cultivo, y un par de ellas eran bastante poderosas. Sin embargo, el pequeño esqueleto los abandonó a todos, pensando que podría encontrar uno mejor. Era obvio que el tiempo era esencial. Planeaba elegir una de las rutas encontradas y ascender al estado ascendente. En la perspectiva de Supin, el pequeño esqueleto había elegido abandonar su futuro. Auge. Un trueno aterrador estaba retumbando. El pequeño esqueleto fue inmediatamente envuelto en el reino de la tribulación celestial. Morri cambió su expresión en estado de shock. Sus ojos no lo engañaron. La mascota era realmente solo un Star-Lord. ¿Está ascendiendo al estado ascendente en este momento? Maldita sea, ¿qué clase de hueso es ese? ¿Por qué es tan difícil? Morri miró su Nether Saber. El espíritu dentro del sable le envió una sensación de escalofríos cuando chocó con el arma del pequeño esqueleto, como si estuviera asustado. ¿El arma de un dominador del universo le tiene miedo a un hueso? Exactamente en ese momento, un rugido resonó cuando Yechen se acercó rápidamente. ¿Qué estás esperando? Mátalos a todos e interrumpe la tribulación celestial. Cargó contra el pequeño esqueleto que estaba a punto de pasar por la tribulación. Morri frunció el ceño en silencio. También cargó a toda velocidad, sin querer ver ese fuerte esqueleto ascender al estado ascendente. Ya era poderoso más allá de lo creíble mientras aún era un Star-Lord. ¿Qué sucedería cuando ascendiera al estado ascendente? Supin se vio obligado a mirar hacia atrás cuando escuchó las órdenes de Yechen, solo para ver que Son Yuan y los demás estaban dispersos en el vacío. Sus enormes mascotas estaban junto a ellos, pero las criaturas estaban mutiladas o cortadas en pedazos. Había un río de sangre. Hermanos y hermanas mayores. Supin sintió como si hubiera caído en una cueva de hielo. Su sangre se congeló. Estallido. Yechen y Morri atacaron al mismo tiempo. Uno de ellos cargó contra el pequeño esqueleto, mientras que el otro apuntó a Supin. Capítulo 1260 Autodestrucción, 1. Maestro, debes seguir viviendo. Gritó la voz del pequeño esqueleto. Su magnífica figura dio un paso adelante. La criatura, una vez diminuta en el pasado, se paró frente a Supin como un árbol imponente. La tribulación celestial conmovedora se reunió en el cielo arriba como una cascada sangrienta y de color marrón. El aura abrumadora de la tribulación hizo que los dos celestiales se detuvieran, sin esperar ver la rara y sangrienta tribulación celestial en ese lugar. La gente en la ciudad de los pecados, así como los ascendentes de las otras zonas estelares, estaban todos inmersos mientras observaban la batalla desde la distancia, demasiado conmocionados para hablar. Una tribulación sangrienta ya había ocurrido antes. Ahora volvía a suceder, pero teñido con un color más profundo. Era casi similar a la legendaria tribulación celestial que destruye el mundo oscuro. Y, sin embargo, era una tribulación invocada por una mascota. Estallido. El ataque de Morri lanzó brutalmente un ataque para golpear al pequeño esqueleto, independientemente del efecto de la tribulación. La mascota huesuda rugió y su cabeza daba mucho miedo. Llamas sangrientas ardían en las cuencas de sus ojos. Esas eran sus pupilas, como llamas espirituales inmortales. Estallido. La tribulación se hizo añicos y el ataque de Morri fue bloqueado por un movimiento de su sable de hueso. En otro lugar, Yechen iba a atacar a su objetivo desde un lado, pero luego apareció una pared oscura en su camino. Muchos brazos pálidos y horribles brotaron de la pared mientras trataban de tirar de él. Más allá del muro estaba el aura de otro mundo. Parecía ser una apertura al inframundo. Yechen cambió ligeramente su expresión en estado de shock.
La mascota de Supin era demasiado feroz, tenía tal poder incluso cuando apenas podía abrirse paso hacia el estado ascendente. Anuncios de Put Future. Maestro, solo vete. El dragón infernal gritó en la cabeza de Supin. Supin estaba atónito. Miró al pequeño esqueleto que actualmente bloqueaba todos los ataques en su dirección. Por primera vez, sintió que el niño que había estado protegiendo había crecido. Sus ojos estaban llorosos, reflejando el consuelo, el alivio y la tristeza que sentía. Sacudió levemente la cabeza y le dijo al dragón infernal: terminé de correr. Me vengarás. Tus contratos se cancelarán automáticamente cuando yo muera, y serás liberado en lugares aleatorios del universo. Debes vivir bien. Su energía se volvió desordenada en todo su cuerpo mientras hablaba. El dragón infernal fusionado y la joven bestia del caos fueron separados de él en contra de sus deseos. Maestro, no lo hagas. Los ojos del dragón infernal se abrieron como platos. Esa criatura feroz estaba envuelta en miedo en este momento. Los ojos de la joven bestia del caos estaban demasiado abiertos. Rápidamente abrazó a Supin y gritó: no voy a ir. Yo no voy. Incluso si debo morir, moriré contigo. Supin era como un padre. Supin sonrió al sentir su afecto y luego convocó el espacio para mascotas. Él les ordenó con el poder de sus contratos. ¡No! El dragón infernal rugió. Las llamas del contrato lo quemaban, causándole un dolor insoportable. Su alma estaba ardiendo y marchitándose también. La joven bestia del caos también se mostró renuente. Estaba ardiendo con llamas de contrato, pero aún no estaba dispuesto a dejar ir a Supin. Debe ser obediente. Supin no pudo evitar enfurecerse, mientras las lágrimas fluían. No estoy escuchando. Rugió el dragón infernal. La joven bestia del caos la siguió. Yo tampoco. Anuncios de Put Future. Supin trató de alejar a la joven bestia del caos, solo para descubrir que era demasiado fuerte. Estaba demasiado débil en este momento porque se había transferido todo el daño a sí mismo antes y no podía alejar a su mascota. El dragón infernal bajó su orgullosa cabeza e imploró humildemente. Yo también me elevaré al estado ascendente. Maestro, seguramente ganaremos suficiente tiempo para usted. Debes seguir viviendo. Te lo ruego. Supin apretó los dientes y dijo furiosamente: deja de hacer una escena. El dragón infernal no respondió. Se dio la vuelta y corrió al lado del pequeño esqueleto, su postura indicaba que lucharía hasta el final. Las llamas del contrato quemaban su sangre y su alma ferozmente. El dragón temblaba, pero se mantuvo firme. Supin solo podía ver su espalda obstinada. Supin no pensó que sería incapaz de obligarlo a obedecer en un momento tan crucial. Estaba abrumado por el dolor que sentía. Que no vale la pena. Esto no vale la pena. ¿Por qué eres tan rebelde? ¿Cómo? La joven bestia del caos hizo lo mismo, moviéndose para unirse al esqueleto. Su cuerpo regordete temblaba de dolor, pero dijo con orgullo: no hay forma de que me dejes atrás. No dejaré que te pase nada, ni siquiera a costa de mi propia vida. Tus mascotas son bastante estúpidas. Chen estaba aturdido al ver cómo esas dos mascotas protegían a Supin, a pesar de la penalización del contrato. Pronto se recuperó, ahora con una severidad y una furia inusuales. Una vez también tuvo sus propios socios leales. Sin embargo, esos socios desertaron cuando él estuvo en peligro. Las mascotas de Supin estuvieron dispuestas a luchar junto a él hasta el último momento, a pesar del castigo por violar sus contratos. ¿Por qué son tan diferentes? Él no se habría corrompido y luego caído para convertirse en un demonio. Chen rugió y barrió su brazo, que se había convertido en un hacha de batalla. Se estrelló contra la pared oscura, cortando los brazos salientes. La mitad del hacha estaba incrustada en la pared.